seguirá entrando más gente. Queremos iniciar, en primer lugar, agradecerle a todos nuestros socios y amigos de ACIMED su apoyo de siempre en las corporaciones en las cuales siempre estamos entregando los servicios. Me refiero a ACIMED Servicios, a nuestro TIC, el TIC de la industria, nuestro Centro de Especialismo Tecnológico, a nuestro ACIMED Asesoría, con las asesorías de todo tipo, ustedes ya conocen, aquí es ACIMED de Eventos y Servicios, a nuestra OTEC, Capacitando para Crecer, ACIMED OTEC, Capacitando para Crecer, Corporación Educacional, el Liceo Industrial Chileno Alemán, también manejado por ACIMED, y a nuestro Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Antes de partir, por supuesto, siempre algunos avisos especiales, ¿cierto? Y antes de entrar a nuestra charla de hoy, comentarles entonces que continuamos con el ciclo de conferencias que hemos organizado con el Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián, ¿no es cierto?, sobre valores fundamentales. Les recordamos que estamos preocupados, por supuesto, de la parte sanitaria, en todo lo que tiene que ver con la pandemia, de la parte económica que está afectando fuertemente no solo a las empresas, sino que a este Chile querido de siempre, y por supuesto a nuestras personas y a todas las personas que conformamos este país y el mundo. Por eso que estamos yendo también a esos valores fundamentales que tienen que acompañarnos durante el desarrollo de nuestro quehacer laboral, incluyéndolo. Es de esta manera que el día 10 de septiembre, ¿cierto?, a las 9:30 horas, tenemos entonces la segunda de los valores fundamentales. Ya partimos por la prudencia la primera vez. Hoy toca la fortaleza y el verdadero sentido del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo, para seguir el 17 de septiembre a las 9:30 horas con la justicia y el logro del bien común en la empresa desde el cuidado de las relaciones interpersonales en el trabajo. Y terminamos el ciclo de charlas con la Universidad San Sebastián el día 22 de septiembre a las 9:30 también con la templanza en el trabajo o el desafío de trabajar con alegría. Recordarles también que el día 15 de septiembre tenemos una reunión importante, una conferencia online con el ministro de Economía, el señor Lucas Palacios Covarrubia, que estará con nosotros también a las 9:30, por supuesto, todos invitados, incluyendo a Jorge y Elizabeth, que nos acompañan desde Austria. También, si quieren conectarse, podemos escuchar qué se está pensando desde el gobierno para enfrentar esta difícil situación que nos está quejando también en lo económico. No podemos partir y les pedimos a nuestros conferencistas nos den unos segunditos solo para saludar a quienes hacen posible todas las actividades de nuestro querido ACIMED. Me refiero a Caja de Compensación Los Héroes, para vivir siempre con ganas. Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop. Esto es entregando valor hasta los confines del mundo. Acero Sasa, acero sostenible, seguimos trabajando juntos. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC ACIMED, capacitando para crecer. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Indura del Grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. ACIMED Asesorías, apoyamos tu gestión. Y por supuesto, presente siempre CAP Acero, siempre con Chile. Entonces, saludados y cumplidos con todos los avisos, queremos presentar a ustedes a nuestro conferencista. Quiero darle paso, ¿no es cierto?, desde ya. En primer lugar, agradecer a Jorge Ollarse, que hizo este contacto con estos dos importantes conferencistas. Gracias, Jorge, sé que nos estás mirando desde ahí. Así que muchas gracias por este contacto. Jorge también es un becado japonés, abeja, como se llama, ¿no es cierto?, Asociación de Becados JICA, a quien agradecemos también indirectamente. Hoy día nos acompaña entonces Elizabeth Thaler, consultora, auditora, instructora en sistemas de gestión, representante de los Estados Unidos en el CTTF para normas de evaluación de la conformidad, ISO Casco de calidad, también ISO TC 176 y de medio ambiente ISO TC 207. Nos acompaña también don Jorge Bravo, consultor y auditor senior de Beyond Conformity Inc. en Miami, Estados Unidos, especializado en management en Singapur y por supuesto becario JICA, biólogo también de profesión. Les recuerdo entonces que los micrófonos estarán silenciados para darle una continuidad y buena audiencia, que se escuche bien la conferencia. Ustedes pueden comunicarse a través del chat y al final, por supuesto, ¿no es cierto?, podrán haber estas preguntas que esperamos con el tiempo que tenemos
Recordamos que nuestros conferencistas están en este momento en Austria para que podamos hacer las preguntas y ellos puedan responderlas. Terminada la charla, entonces enviaremos un mail a los inscritos en donde podrán descargar la presentación y la grabación de esta misma actividad. Sin más, entonces, quiero dejar con ustedes a la consultora y auditora del sistema de gestión, Elizabeth Thaler. Muy buenos días, Elizabeth, gracias por estar con nosotros, y muy buenos días, Jorge. Podemos partir entonces en nuestra conferencia. Buenos días a todos. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien, Elizabeth. Gracias. Achica eso, por favor. Sí. Eso. Listo. Señoras y señores, bienvenidos a esta charla, continuidad de las operaciones en tiempos de crisis. Vamos a mostrar la visión y experiencias desde Estados Unidos y de Europa. Agradecemos la invitación de ACIMET, representada por Marcelo Fuster y su equipo, Fernanda Pozo, Mirta Seituno, y un antiguo amigo, Jorge Oyarse, que nos agrupa como ex becarios de la JICA de Japón. ¿Todos listos? Entonces comenzamos. El impacto que genera la presencia de una amenaza sorpresiva, por ejemplo un terremoto, un incendio, un atentado terrorista o una pandemia, sobre las organizaciones puede significar interrumpir las operaciones y eso perjudicaría la entrega de productos y servicios. Cuando nos referimos a una organización estamos hablando de una empresa metalmecánica, un banco, un hospital, un restaurante, una empresa radiotaxi u otro. Es decir, nos referimos a cualquier entidad que posea proveedores, procesos, productos, servicios, clientes y que funcione legalmente en un mercado. Cuando ocurre una interrupción de las operaciones, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿estábamos preparados? ¿Qué efecto habrá? ¿Qué haremos si ocurre nuevamente? Hoy día hablaremos con empresarios acerca de enfoques, de estilos, decisiones y acciones técnicas para enfrentar la crisis. Y entregaremos algunos ejemplos también de gestión anticrisis de organizaciones que están en Estados Unidos y en Europa. Los expositores. Elizabeth Thaler es experta a nivel mundial en sistemas de gestión y representa a Estados Unidos en varios comités de la ISO. Y trabaja en organizaciones privadas y públicas de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa. Ella es maratonista también. Y bueno, Jorge Bravo es chileno de nacimiento y ciudadano del mundo por elección. También es miembro de los comités internacionales de ISO y actúa algunas veces como representante de Chile y otras veces por parte de algunas organizaciones de enlace en la ISO. Él es reconocido consultor y desarrolla proyectos y conferencias en distintos países. Y Jorge es triatleta de nivel Ironman. Ambos tenemos unos 20 años diseñando normas técnicas de sistemas de gestión en la ISO y también realizando normas en nuestros países. Elaboramos las normas, las enseñamos y las aplicamos en las organizaciones del mundo hispanohablante y en Estados Unidos a través de programas de capacitación y de consultoría especializada. Y ambos somos socios en la empresa Beyond Conformity, más allá de la conformidad en los Estados Unidos. Este seminario o esta charla online la creamos especialmente para la CIMET y sus asociados y el único objetivo es apoyar en la recuperación del país. La transmisión se está realizando desde Austria, como decía Marcelo, y aquí estamos, y después del COVID regresaremos a la oficina de Estados Unidos. ¿Cuándo será? No sabemos. Usaremos 45 minutos para la presentación y 15 minutos para preguntas y respuestas. Si es que hay más preguntas, las vamos a contestar por correo. Bueno, está claro que el mundo se ha comportado de una manera muy extraña en estos últimos 6 o 7 meses, ¿cierto? Existen desconciertos en muchos casos y salir del desconcierto se ha transformado en un desafío mayor para la humanidad y en esta época de la historia. En esta charla vamos a transmitir experiencias e ideas para levantar a las empresas. ¿Qué hacen algunas organizaciones de Estados Unidos y de Europa frente a la crisis COVID-19?
Entonces, vamos a echar mano a la inteligencia colectiva de esos países o de esas regiones y a las buenas ideas que ya están probadas. Nos referimos a analizar vulnerabilidades operativas, nos vamos a referir al uso de principios, políticas y objetivos de continuidad, y también llamaremos la atención acerca de qué podemos hacer frente a las interrupciones de las actividades. Iremos intercalando ejemplos y experiencias anticrisis de algunas organizaciones de Estados Unidos y de Europa. Al final presentaremos algunas conclusiones. Y es muy importante destacar que nosotros no pretendemos enseñar a esta audiencia cómo realizar su producto o cómo llevar su negocio. Lo único que nos mueve en esta charla es el deseo de compartir experiencias y de apoyar a la reactivación de la industria en Chile. Podemos decir que estamos acostumbrados a un funcionamiento estándar de las sociedades. Es decir, nos parece natural que todo funcione de manera normal. Los supermercados, los microbuses, los barcos, los aviones, los hospitales, las escuelas, compartir asados, botar la basura y que alguien la retire para llevarla al depósito e ir al dentista. Obviamente, en todos estos casos siempre hubo gente interactuando de cerca. ¿Qué pasó con todo esto? Según recordarán ustedes, Mafalda pidió parar el mundo porque quería bajarse. Pues bien, se cumplió su deseo. El mundo se paró. ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, de un momento a otro, todo cambió. Cambiaron los tiempos de respuesta, cambió la forma de comunicación con los clientes, con los proveedores, con los bancos, con las aseguradoras y el flujo de caja. Los costos comenzaron a leerse de una manera distinta. Los procedimientos operativos y la agilidad cambiaron. Cambió la sensación de riesgo y también cambió la sensación de seguridad. Cambiaron algunos procesos y en algunas organizaciones unos procesos desaparecieron. La conducta de la gente también cambió y la estrategia de la organización también cambiaron. En muy poco tiempo, o sea, 2020, ocurrieron algunas situaciones extraordinarias nunca antes vistas. Por ejemplo, ustedes recordarán que en abril el precio del barril del petróleo bajó a $0 y China estuvo cerrada durante 3 meses. Asimismo, el concepto de trabajo se instaló con mayor fuerza en la sociedad mundial, pero a la vez, los piratas de la Internet vieron aumentadas sus posibilidades de hacer nuevas fechorías. Hoy estamos usando un lenguaje un poquito extraño. Se habla de números infectados por día, tasa de recuperados, etc. Ese lenguaje era exclusivo de los médicos y de los hospitales hasta ahora. ¿Y qué pasó con las estrategias empresariales? También comprobamos que muchas estrategias anticrisis aparecieron por reacción automática a la pandemia, pero sin el concepto de la anticipación. Entonces nos preguntamos, ¿qué mundo es este? En menos de 3 meses se produjo un descalabro total. El mercado se redujo. Nos referimos al mercado activo que a ustedes interesa, donde hay gente que requiere algo, otro lo produce, otro lo instala, lo usa y así, tal como operan los encadenamientos productivos, la red de procesos, como decimos en la normalización internacional. Quizás la forma del pie es la misma, pero se ha reducido su tamaño en forma significativa. Aunque los mercados siempre son dinámicos y a veces impredecibles, hoy apareció con más fuerza la incertidumbre y el miedo. Los matinales y los medios de comunicación hacen lo propio, fomentan el miedo y la incertidumbre. Y los miles de desempleados siguen incubando la desesperanza, y esto no es bueno. Mientras tanto, por la mente del empresario pasan muchas ideas. Por ejemplo, ¿seguimos? ¿Qué posibilidad hay de hacer algo nuevo? ¿Es factible la nueva idea? ¿Qué probabilidades existen que eso funcione? ¿Cómo están y qué están haciendo las otras partes interesadas del mercado? Los proveedores, los clientes, los bancos, los organismos del Estado y los legisladores. ¿Sus preocupaciones son iguales a las nuestras? ¿Los gobiernos perdieron su poder? ¿Las decisiones para ayudar a reactivar la economía son suficientes? En este confuso escenario, ¿podríamos no hacer nada y que se produzca un debacle? ¿O cerrar, ir a la quiebra de una?
reinventarse, innovar, unirse con algunos emprendedores, aliarse con los trabajadores, endeudarse, armar un plan de reactivación, crear un plan de gestión de riesgos, achicarse, etc. Obviamente estamos en medio de una crisis y de una u otra forma todos fuimos afectados. Pero seguramente ya habrán comprobado que no todo ha sido malo. Han aparecido nuevas oportunidades para las personas y para algunas organizaciones. El teletrabajo, por ejemplo, es una oportunidad para mucha gente hoy. Y a pesar de sus ventajas, sus desventajas ya conocidas, de acuerdo a estudios desarrollados en Alemania, el 76,9% de 7.000 participantes en una encuesta indicaron que quisieran seguir con el teletrabajo, al menos de manera parcial. Lo bueno y lo malo de la crisis, lo malo y lo bueno de la crisis. ¿De qué lado queremos estar? A modo de resumen, la situación actual en el mundo a septiembre del 2020 es más o menos esta. Muchos negocios se discontinuaron, la economía está funcionando a un ritmo muy bajo o nulo en algunos sectores, por ejemplo en la industria de la diversión todo está quebrado, los restaurantes también, y en algunos países la crisis es extrema, en otros países ya comenzó la recuperación. De los sectores más afectados ha sido el sector turismo. ¿Qué están haciendo algunos respecto de la pandemia? Veamos el caso de una empresa conocida. Quizás conocen la línea de cruceros Carnival. El barco Carnival Fantasy, después de 30 años, se envía a Turquía para convertirla en chatarra. La Carnival Fantasy inició su trayectoria en 1990, cuando fue presentada como el primer crucero de categoría grande, con una capacidad de aproximadamente 2.300 pasajeros. Con un peso de 70.000 toneladas, también fue el crucero grande más moderno en su tiempo. Hoy, septiembre del 2020, es el primer barco que la línea de cruceros Carnival está convirtiendo en chatarra. De los 105 barcos que posee la empresa, van a quitar a 15 de su flotilla. Algunos se venden y otros se destruyen. ¿Por qué se tomó esta decisión? La razón es simple y compleja a la vez. El costo de mantención ya no se podrá recuperar con los ingresos esperados en el futuro. El vocero de esta corporación dijo: seguimos evaluando otras opciones para maximizar nuestra liquidez y la mejor posición de nuestra flotilla para futuras operaciones. Estas son acciones concretas frente a una disrupción de las operaciones. Otras líneas de cruceros están en la misma situación. Por ejemplo, Costa, una línea italiana, ya ha vendido 2 barcos y Holland America anunció la venta de 4 barcos. Como se puede apreciar, donde hay perdedores también hay ganadores. En este caso, los astilleros están ganando, ya que tienen mucho trabajo porque pueden comprar a un precio bajo. Ahora sigamos viendo cómo ha impactado la COVID-19 y qué reacciones han aparecido en otros sectores. Veamos qué hace la diferencia. ¿Por qué algunos países están sufriendo o sufrieron más que otros? ¿Qué los hace distintos frente al ataque del virus? Aunque Italia y España hayan sufrido mucho y en Estados Unidos las cosas no estén muy bien, el procesamiento de los impactos y la forma de reacción siempre aparecerán en las ecuaciones humanas de la recuperación. Hoy, cada sector está haciendo lo propio. Por ejemplo, el industrial, el financiero, el retail y la logística que nos conecta. Y por cierto, ustedes, los empresarios metalmecánicos. ¿Cómo los países y las organizaciones están logrando levantarse? ¿Por qué el sector financiero no se vio tan alterado por la crisis COVID? En el caso de empresas como DHL, UPS, los embarcadores, y las agencias de aduana, ¿cómo hicieron para seguir operando durante esta crisis? Por otro lado, ¿alguien dejó de tomar Coca-Cola en estos meses? El producto siguió en el mercado, ¿cierto? Este fenómeno de mantener la continuidad de las operaciones durante las crisis puede explicarse porque en estas organizaciones existen estrategias, políticas, objetivos, métodos y planes anticrisis preparados y que son formales. Esto sumado al firme propósito de seguir adelante. Aquí nadie es peor y nadie es mejor.
Solo estamos hablando de la diversidad en la forma en que las organizaciones hacen sus cosas y en la eficacia en la obtención de esos resultados. Entonces, viva la diversidad. Resulta lógico que no todas las organizaciones responderán de la misma forma en una situación de crisis y que cada cual tomará periodos distintos para recuperarse. También es lógico pensar que algunas organizaciones nunca se recuperarán y están condenadas a desaparecer, lamentablemente. Obviamente, este análisis es más cercano a las empresas privadas que crean sus propios sistemas de sobrevivencia. Para cada organización existe un contexto distinto y habrá distinta estrategia, distinta respuesta y distinto resultado. En la mayoría de los casos, el método para superar la crisis es intuitivo. A veces es con más o menos inteligencia colectiva o con más o menos sentido común. Y aunque el proceso de respuesta inmediata y de recuperación resulten bien, estaremos de acuerdo que siempre será mejor tener un método preestablecido para enfrentar esos eventos. Ahora vamos a agregar un primer complemento importante al proceso de recuperación. Pensamos que una empresa que no posee integridad no podrá responder a esta crisis ni a ninguna crisis. En esta lámina también nos recuerda que por primera vez pasamos unas Pascuas usando mascarilla, una estación de metro vacía en Santiago y un perro que está aprendiendo a oler el virus. Pero lamentablemente en algunos países la crisis COVID-19 se ha convertido en un tema político y la sensación de caos que aparece trae consigo la incertidumbre y el miedo, dos emociones que podrían ser más virulentas que el mismo COVID. Entonces nos parece adecuado considerar un segundo complemento: establecer y desarrollar un tipo de liderazgo que esté muy enfocado en estos temas. Ahora veamos algo de la experiencia austriaca en estos temas. La Cucina es un restaurante de comida italiana en la región de Estiria, acá en Austria, que vende pizzas, vino, cervezas. Esos procesos se convierten en sus actividades prioritarias del negocio. La descripción de la experiencia COVID-19, según el gerente, la leemos a continuación. Él dijo lo siguiente: cerrar el negocio de 26 empleados y seguir pagándoles durante meses sin producción es algo muy, muy difícil. Nadie te da crédito en ese momento. Durante algunos meses mi firma no valía nada, dijo. Y continúa diciendo: al principio de la crisis nos preguntamos cosas sencillas. Por ejemplo, ¿cerramos la empresa o la reanimamos durante la crisis? Y las decisiones que tomaron fueron: primero hacer dormir la empresa unos días y luego comenzar con el plan de reactivación. Entonces, ¿cómo salieron de la crisis en este restaurante? El gerente dijo: lo que nos ayudó fue cancelar inmediatamente todos los gastos innecesarios, por ejemplo, periódicos y teléfonos. Estas cosas se consideraron prescindibles. La estrategia a seguir fue: a partir de abril, abrimos con un sistema de autoservicio. Comenzamos a vender nuevamente pizzas y cervezas. Como vemos en este relato, se dio urgencia a estas actividades prioritarias para así evitar impactos inaceptables a todo el negocio durante la disrupción. A propósito, ¿ustedes qué actividades prioritarias tienen en su negocio? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, el gerente dice también, junto con esto de identificar las actividades prioritarias, dispusimos las mesas fuera del local, cuidando la distancia prescrita por las autoridades, y la gente podía ocuparlas en esas condiciones, pero negamos la atención del mesero por seguridad sanitaria y por ahorro de costos. Y junto con eso pusimos señales de alerta para el autocuidado, el uso de mascarilla, alcohol, gel en lugares visibles y en los baños, etc. En este momento, septiembre de 2020, podemos decir que las fórmulas que aplicamos están resultando. Muy difícil,
En teoría, no. Todos sabemos que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Mucha gente podría creer que el fenómeno de la pandemia traerá un caos económico global y sostenido, pero esto quizás no sea tan cierto. Veamos la noticia del 9 de junio del 2020. María Teresa Ibáñez del Banco de Chile, refiriéndose al principal producto de nuestro país, el cobre, dice que la venta de cobre se ha ido mejorando porque China volvió a comprar y que el petróleo se ha mejorado en precio hasta estabilizarlo debido a conversaciones de Rusia con los países productores. El mundo poco a poco se va reactivando. Mientras tanto, sigamos adelante. A propósito, tenemos la sensación que los medios nos están vendiendo la idea de que todo está destruido, como si hubiera pasado una guerra con bombardeos y una destrucción total de tu ciudad o de tu país. Pero aún existe la infraestructura, aún existe el talento humano, aún existen los procesos establecidos y en gran parte aún existe la cadena de suministro. Es cierto que el mundo se ha parado un poco, como dice Mafalda, pero todo está listo para arrancar nuevamente y quizás con más fuerza y seguro con más experiencia y nuevos conocimientos bajo el hombro. Un ejemplo. Antes ya hablamos de la industria de los cruceros. Para que un barco pueda zarpar hay una tremenda cadena de suministro involucrada, ¿cierto? Y miles de personas prestando sus servicios. En este momento hay muy pocos cruceros trabajando en el mundo y el resto está en algún puerto. Una de las empresas que presta servicio en tierra, esto es, que incluye la logística de pasajeros, los tours, la gestión del terminal, la gestión aduanera, etc. Esta empresa se llama Metro Short Services. Ellos operan en todos los puertos de los cruceros en los Estados Unidos y emplean a cientos de personas. Es muy simple, si no hay crucero, no hay dinero. Sus acciones anticrisis son las siguientes. Ellos han reducido a su personal a un mínimo necesario para mantener la comunicación con sus partes interesadas. El resto de sus empleados fueron temporalmente despedidos en un proceso de suspensión laboral temporal sin goce de sueldo. En este caso, los desempleados reciben los beneficios de desempleo del gobierno, mientras que la organización sigue pagando la contribución al seguro médico. A la empresa le conviene porque reducen sus gastos de personal y al mismo tiempo mantienen a su mano de obra capacitada, lista para iniciar sus operaciones cuando se dé el caso. A los empleados les conviene porque siguen recibiendo un pago mientras están desempleados y también siguen recibiendo sus beneficios del seguro médico, con la esperanza de volver a su trabajo cuando haya pasado la crisis. Ahora nos preguntaremos, ¿cómo podemos salir de una crisis en forma intuitiva? Tal como vimos en el caso del restaurante austriaco, podemos comprobar nuevamente que existe, la humana necesidad de sobrevivir. También hemos visto que hay organizaciones que demuestran continuidad de sus negocios durante la crisis. Por ejemplo, en el caso de DHL, ¿ustedes dejaron de recibir sus compras que realizaron por internet? No, pero quizás existieron algunos atrasos. En el caso de Google, ¿ustedes dejaron de ver sus correos? No, en la mayoría de los casos. Claro que existen demoras en la entrega de algunos productos durante la crisis. Sí, pero en este tipo de organizaciones las demoras en la entrega de productos y servicios corresponden a un plan previamente establecido y focalizado en actividades críticas del negocio. Esos tiempos ya están calculados. Además, en estas organizaciones se ha definido previamente un periodo máximo tolerable de interrupción de las actividades. Ellos saben qué hacer y cuánto tiempo pueden resistir la crisis y reanimar la organización. Además, tienen definidos los recursos que necesitan para reactivar las actividades prioritarias. La Coca-Cola Company posee un sistema anticrisis llamado Quality Management and Crisis Resolution, que se aplica para una infinidad de tipos de crisis, por ejemplo, atentados terroristas, sabotaje, incendios, pandemias, etc. Durante 100 años de historia de esta compañía, ella ha sabido sobrellevar muchas crisis de diferentes índoles. Como podemos ver, parece que algunas empresas serían inmunes al COVID-19. Aquí, Kaiser, una empresa metalmecánica de Estiria en Austria, nunca detuvo sus operaciones. ¿Por qué?
Quizás les parezca extraño que en esta empresa no se menciona la existencia de una ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. ¿Por qué? Quizás les parezca extraño también que en la página web de esta empresa no hay alusión al COVID-19. No se mencionan buenas prácticas, cuidados, no ponen fotos de sus empleados usando mascarilla, etc. Ellos dicen, ¿y para qué tener todo eso si aquí se respetan las leyes establecidas por el gobierno respecto de ese tema? Tenemos planes preestablecidos para continuar frente a impactos nocivos externos. Estamos integrados con el resto de la cadena de suministro y existe disciplina y autocuidado de la gente. No se necesita más. Sigamos hablando de las cosas que pueden ocurrir y de la continuidad de las operaciones. En los círculos técnicos se denomina continuidad de negocio a la capacidad de seguir operando aunque haya interrupciones, por ejemplo, terremoto, incendio. En este caso, negocio se refiere a cualquier tipo de organización. Tenemos que reconocer que pueden ocurrir cosas malas en el mundo que afectan a los negocios. ¿Qué cuestiones externas e internas pueden afectar la continuidad de tu negocio? ¿Con cuáles riesgos podemos vivir sin que afecte gravemente a la empresa? Como ejemplo de buena práctica de gestión de riesgo tenemos el caso de un banco, Reika Bank, un banco con presencia en Europa Central, que no dejó de atender a sus clientes en sus sucursales durante toda esta pandemia. Ellos organizaron a su personal por turnos diferenciados de atención. Por ejemplo, el equipo A atiende la semana 1 y 3 en el local, mientras que el otro equipo trabaja desde su casa. El equipo 2 atiende la semana 2 y 4, mientras que el equipo 1 trabaja desde su casa. Así se fueron alternando las funciones presenciales y remotas para asegurar el monitoreo frente a los eventuales contagios y poder aislar a las personas que pudieran llegar a ser afectadas. Claramente también es posible identificar oportunidades durante la crisis. ¿Cuáles son las oportunidades en tu caso? Esa es una pregunta importante que cada quien debe hacerse. ¿Qué leyes aplican a tu negocio y cuáles son los requisitos de tus partes interesadas? Como vemos en el caso del banco, durante una interrupción, una empresa puede seguir entregando productos y servicios con una cierta capacidad definida y en unos plazos aceptables. ¿Ustedes ya revisaron el plan anticrisis? ¿Existe ese plan? ¿Se ha actualizado? Los siguientes elementos son importantes para un periodo de crisis. Por ejemplo, disponer de una política y objetivos de continuidad. Tener responsabilidades definidas para enfrentar el problema, tener comunicación eficaz, fomentar la toma de conciencia y la resiliencia de las personas frente a la interrupción. En abril pasado, llevé un motor a una empresa llamada Spalt. Esta empresa metalmecánica está ubicada en Frohnleiten, Austria. Ellos construyen y reparan motores. Me sorprendí porque ellos estaban trabajando en forma normal en plena crisis mundial de COVID. Según el dueño, ellos siguen teniendo la misma cantidad de trabajos que antes de la crisis. Los motores siguen requiriendo servicio de mantención o de reparación. La nave industrial donde trabajan es grande y con buena circulación de aire, permitiendo que los empleados estén trabajando ahí sin restricciones mientras se mantiene la distancia prescrita. Y las personas reconocen la importancia de mantenerse sanos y evitar en lo posible el contagio. Hay una propaganda a nivel país aquí en Austria que dice, me cuido a mí, te cuido a ti. En Spalt se respeta esa propaganda y la asumieron como mandato. Frente a esta situación es muy humano preguntarse, ¿qué tiene esa empresa que no tengamos nosotros? Otro caso es el de una empresa certificadora en el ámbito petrolero con sede principal en Houston, Texas. Ellos han seguido funcionando durante todos estos meses y algunas de las acciones que se implementaron fueron las siguientes. Por ejemplo, obtención de créditos para pagar los sueldos durante los meses de bajo ingreso. Reducción del personal bajo el concepto eliminar a algunos para mantener a muchos. Redistribución de los trabajos en la fuerza laboral reducida. Promoción del servicio remoto con todos los clientes. Inversión de tiempo y dinero para crear nuevos servicios. Supervisión estricta de las finanzas para mantener el flujo efectivo y comunicación estrecha con los clientes durante los tiempos difíciles.
habiendo estudiado varios ejemplos de empresas en los Estados Unidos y Europa, se observa que todas han seguido alguna estrategia para sobrevivir a la crisis. Obviamente ha jugado un rol importante el gobierno de cada país y las medidas de ayuda proporcionadas a la industria y al comercio. Las acciones tomadas por parte de las empresas incluyen el aprovechamiento de programas de ayuda, por ejemplo, el aplazamiento de pagos o créditos diseñados específicamente para la crisis, el ajuste de costos fijos y estructurales y una menor utilización de la capacidad instalada. Asimismo, implementación de estrategias de mercado, como por ejemplo compra de empresas, y finalmente en los Estados Unidos se recurre a la suspensión de labor temporal sin goce de sueldo, como lo hemos mencionado anteriormente. Otra de las acciones que hemos observado es la diversificación. Y otra es la estrecha comunicación, eso es importante, con las partes interesadas. Hay que recordar que todos estamos en el mismo barco. Hay otra actividad aquí en Alemania, en Austria, en otros países europeos que se llama Kurzarbeit o acuerdos de trabajo corto. Bajo este esquema se reduce la cantidad de horas de trabajo del empleado mientras que recibe una recompensa de un porcentaje del sueldo perdido por parte del gobierno. Por ejemplo, se reduce el trabajo a un 20% de horas, la empresa paga el 20% del sueldo y el gobierno subsidia el 60% del restante. Esta medida fue implementada en algunos países con el fin de permitir que se mantenga la mayor cantidad posible de empleos. Otra ventaja es que al mantener una fuerza laboral relativamente grande, se puede dividir en grupos con horarios distintos. Y de esta manera, si es que se da el caso de contagio con COVID, no se vea afectada la fuerza laboral entera, sino simplemente el grupo que estaba en el trabajo en este momento, tal como lo vimos en el ejemplo del banco que les presentó Jorge. Eso, por supuesto, es una gran ventaja para las empresas que requieren trabajadores presenciales. La Asociación Federal Metalmecánica de Alemania ha identificado los principales problemas de la crisis. Estos son la liquidez y los cuellos de botella en la cadena de suministro debido a varios factores. En respuesta a la crisis, recomendaron diversas medidas inmediatas para hacer frente a esta situación. 1. El aplazamiento de pagos de impuestos, seguro social, etc. Un programa de gobierno federal. La reducción de costos de personal de dos formas. 1. Trabajo corto. 2. Despido de empleados con la condición de volver a contratarlo al final de la crisis. 3. Buscar acuerdos para reducir o aplazar los pagos de acuerdos continuos, como por ejemplo la renta. La adquisición de recursos operativos necesarios para enfrentar un posible cuello de botella. 5. Suspensión de gastos no esenciales como por ejemplo procesos judiciales. Y 6. Tomar créditos puentes subsidiados por el gobierno. También se reconoce que la comunicación es importante, por lo tanto se han implementado varias medidas. Crear un diario COVID en la página web donde se publican todas las novedades relevantes con respecto a recomendaciones para el negocio, apoyos disponibles, tendencias, etc. 2. Una página de preguntas y respuestas frecuentes específicas para el sector y enfocadas a las medidas de recuperación y apoyos. 3. Asimismo, se ha implementado una encuesta a todos los asociados para averiguar la situación financiera del sector, ya que las encuestas oficiales generalmente proporcionan información incompleta o no específica. En la encuesta se registra la situación financiera actual de las empresas para poder estimar si los bancos proporcionaron a las empresas los créditos necesarios o si se han producido cuellos de botella. Además, para saber si el programa de apoyo del gobierno ha cumplido su propósito. Bueno, y ahora nos preguntaremos dónde está nuestra fortaleza. Mark Allen, un triatleta que fue 6 veces campeón mundial del Ironman, nos dijo: sé audaz frente a tus miedos. A veces cuando las cosas andan mal, perdemos la visión y nos quedamos paralizados frente a la situación adversa. Cuando se voltea el kayak,
en algún momento la persona, el empresario, pierde la visión, pierde el aliento. Pero justamente es el momento donde se tiene que producir el cambio y aprovechar lo malo para implementarlo en realizar cosas buenas. Si ese deportista no sabe qué hacer en el momento en que el kayak se voltee, seguramente lo pasará muy mal. Y obviamente, en más de alguna ocasión el empresario se ha visto bajo el agua. Lo importante es saber qué hará desde antes. Esto significa gestionar el riesgo. Este día estamos hablando de empresarios, a personas. Existen gatillantes internos que mueven a las organizaciones desde sus dueños y gerentes. Por ejemplo, los principios. Si los principios existen y son buenos, aunque cambien las circunstancias, los principios siempre serán iguales y darán la base del funcionamiento de la organización frente a cualquier crisis. Otro aspecto que es fundamental es la resiliencia. Muhammad Ali decía, prepárate para manejar cualquier cosa. Los elementos clave en este caso son la dureza y la tenacidad, la serenidad y el estilo, la agilidad y la continuidad en el propósito. Estos elementos definen un pasado, grafican un presente y dibujan un futuro. Lo ideal es traer el futuro al presente. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y pensar con decisión que sí es posible. El mundo se ha convertido en una máquina económica, se paró. Y este es el momento para reinventarse y hacer las cosas mejor. Pero el miedo nos tiene congelados. Por un lado, el miedo a la enfermedad y sus posibles consecuencias para la familia, y por otro lado, el miedo a las consecuencias económicas. La pandemia nos hace reflexionar sobre nuestros valores y la dirección que hemos tomado como individuo, como empresa, como sociedad y como país. El miedo no le sirve a nadie. Como empresa podemos y tenemos la responsabilidad de ayudar a gestionar el miedo a través de una clara dirección que incluye el liderazgo para enfrentar el desafío de manera unida, la comunicación, es decir, comunicar lo que está pasando y hacia dónde nos estamos moviendo como organización, hacer a todos participar y comunicar con base en los datos disponibles sobre la situación actual. La agilidad, como hemos visto, la situación puede cambiar de un momento a otro. Es importante saberse adaptar a las nuevas circunstancias y tener un plan B. La transparencia, hacia a las partes interesadas cómplices en lo que hacemos y no prometer lo que no se puede lograr. Y finalmente, la cercanía, no pretender ser superhumanos, sino simplemente ser humanos. Todos dependemos de los demás y de nuestro entorno, hoy más que nunca. Conclusiones. Esta no será la última crisis. Nada reemplaza el sentido común y el buen juicio. Los principios son la clave, la integridad es la clave. Se requiere el compromiso de todos, se requiere disciplina de todos, se requiere flexibilidad. tenga un plan anticrisis. El método debe ser enfocado. Es bueno integrarse con otras partes interesadas en la cadena. Es bueno gestionar riesgos y oportunidades siempre. Debemos tomar los buenos ejemplos y descartar lo que no sirve. Y lo más importante, no permita que nadie te robe el sueño. El anciano Cherokee le dijo a su nieto, hijo mío, existe una batalla que se da entre dos lobos que están dentro de todos nosotros. Una engendra el miedo, la tristeza y la incertidumbre. El otro lobo engendra la esperanza, la serenidad y la sabiduría. El nieto meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, ¿qué lobo gana? Y el abuelo respondió, ganará el lobo que tú alimentas. Esta fue una adaptación de la leyenda cherokee de los dos lobos. Como vemos,
para finalizar, se nos produce una paradoja. El virus nos separa, nos pone mascarilla, pero también nos junta en reuniones de este tipo. Con Elizabeth Thaler queremos darle las gracias por su atención. Y ahora viene un periodo, no sé si nos quedan tiempo, un periodo de preguntas, respuestas. Solamente tenemos 15 minutos, digamos, en teoría, y el resto de las preguntas las podemos responder por correo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente nos deja pensando muchas cosas, la verdad, esta charla, esta conferencia, que realmente hay cosas que quizás por intuición o por alguna insinuación de algunos expertos también acá en Chile, muchos de estos pasos se han ido dando también en Chile. Es bueno entonces escuchar que a nivel mundial, porque este virus es absolutamente globalizado, las reacciones tanto de los gobiernos, ¿no es cierto?, como de las empresas ha sido similar. El valor que tiene es que sabemos que en Europa nos llevan dos o tres meses, se habla de dos o tres meses de adelanto en este tema, pero fíjate que es importante rescatar, nosotros en Chile somos malos para prevenir. No quizás las hay, pero conozco muy pocas que tienen un plan anticrisis o un qué hacemos el día después. Y creo que es una buena preocupación la que nos dejan para aquellos que no la tienen. Segundo, es importante saber que aquí no hay que ser superhéroe, sino que actuar con el instinto y actuar de buena fe en las medidas que podamos tomar y comunicar aquellas que no podemos tomar. O sea, la transparencia en las comunicaciones hoy día es importante. El manejo del miedo, me pareció interesante, fíjate, el manejo del temor. Fíjate que acá se ha dado, en algunos casos le llaman el efecto cabaña, no sé si lo habrán escuchado, que de tanto vivir solos en una cabaña, llega un momento que no te atreves a salir. Aquí la gente, nos ha pasado, y me ha pasado también, que dicen, ya, ahora puedes salir, con mascarilla, pero puedes salir. Y tú sales y te sientes como intimidado por el ambiente, o sea, estará este virus esperándome a la vuelta de la esquina a mí en forma especial y casi los vamos personificando, casi tratando de buscar arriba de un árbol, ¿no es cierto?, en qué momento me ataca. Yo creo que también hay que hacer un buen manejo, y esto es casi psicológico, yo creo, Jorge y Elizabeth, es un tema que hay que a lo mejor profesionalmente manejarlo en muchos casos, pero este tipo de conferencias, y viendo que esto pasa en todas las latitudes del mundo, nosotros estamos bastante abajo en América del Sur, y ya lo están pasando y lo están manejando, eso es bueno. Me interesó mucho, y en eso estamos también, y ustedes escucharon un poco las charlas que hemos estado dando, escucharon los títulos por lo menos, lo que tiene que ver con valores, ¿no? El tema valórico, fíjate que es agradable escucharlo. Pensé que en Europa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, donde ustedes se mueven, la palabra valores está quizá un poco abandonada. Nosotros hemos luchado mucho porque creemos que hoy día incluso tenemos una juventud que es muy cortoplacista y de poco compromiso. Pero eso es porque a lo mejor no hemos sabido transmitirle los valores que son los que en el fondo nos mueven a hacer mejor las cosas. Y cuando uno tiene un plan de crisis, cuando maneja el miedo, cuando tiene bien claro para dónde quiere ir y lo tiene respaldado por valores, creo que es súper interesante el buen resultado que se puede llegar. Hablaron también de comunicación y cercanía entre seres humanos. En algún momento pensé de continuidad operacional, que íbamos a hablar incluso de cómo hacíamos para que las máquinas no les entrara, no sé, aquí lo decimos en chileno, Jorge me va a entender a lo mejor más, para que no se acontipen las máquinas, ¿no es cierto? Está media, como dicen los operarios, ¿no es cierto?, está enmohecida, o sea, se dejó de funcionar y se le meten ahí cosas que... ¿Ah? Está gripada. O agripar, claro, o a constipar, le dicen. Pero bueno, es re importante, ¿no es cierto?, ver cómo ustedes dieron en esta conferencia, más importante,
a que las personas no estemos acontipados ni atemorizados, porque las máquinas van a responder a nosotros, ¿eh? En algún momento. Esperemos que no sea muy largo, porque efectivamente... Pero yo quería hacer algunas preguntas. La verdad que en el chat no tenemos, a ver, la gente se quedó como más bien meditando el tema, pero algunas preguntas que me gustaría escuchar de ustedes allá. ¿Cómo realmente, pese a las medidas que se tomaron, afectó los índices de empleo o de desempleo, si lo quieren llamar por el otro lado? ¿Tienen alguna referencia más o menos de cómo pasó allá? Buena pregunta, y ya no tengo el dato actualizado. ¿Tú te acuerdas? Bueno, de hecho no afectó, en primer lugar, la primera parte de la respuesta tiene que ver que no afectó como afectó en Latinoamérica. O sea, el nivel de desempleo acá, ay, el nivel de desempleo es bajo. En general, en Europa, en Europa, de los países más desarrollados de Europa, como Alemania, Dinamarca, Suiza, Suecia, Austria, el nivel de desempleo se ha mantenido históricamente bajo. Ahora, existen subsidios especiales para las personas desempleadas. Obviamente, detrás de eso hay unas políticas de gobierno que sustentan y que protegen a la familia y a los trabajadores. Entonces, no se percibe la sensación de desempleo. O sea, aquí es muy extraño, este es un tema de conversación especial, quizás cultural, histórico, que podemos establecer esas odiosas comparaciones que hay entre estos países desarrollados con nuestros países en Latinoamérica, pero aquí no se percibe el desempleo, no se percibe la pobreza. Eso es una situación muy, muy especial y es extraña, sobre todo cuando yo recién empecé a visitar muy frecuentemente Europa. Entonces, ¿tú tienes ya el dato ahí? No, estoy... El dato específico es Podemos bajo, conseguir. claro. Pero... No, exacto, no se preocupen, si es la sensación. Sí, Acá, pero quiero comentar sí. algo, si me permiten, a continuación de lo que comentó Jorge. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos meses, la tasa de desempleo bajó increíblemente y todo el mundo estuvo feliz, salieron a la calle a celebrar y después volvió a bajar, pero poco, ¿sí? Nadie se explica por qué. Aquí en Europa hay muchos programas, como mencionamos ahí, para mantener a los empleos. Entonces, los números que se manejan hoy día los podemos conseguir, los podemos buscar ustedes mismos, ahí están disponibles, ¿verdad? Pero como dice la percepción, y como dice Jorge, no se percibe que haya mucho desempleo porque específicamente aquí en Alemania, en Austria, el programa del gobierno para mantener empleos es que ellos subsidian el empleo. Entonces, si uno tiene 10 empleados, en vez de quitar la mitad, dicen no, ¿sabes qué? Dales menos horas de trabajo a todos, págales solamente las horas que están trabajando y nosotros pagamos un porcentaje de lo que están perdiendo. Entonces aquí una persona quizás trabaja 10 horas a la semana, pero recibe el 60% del sueldo. Y esto fue una estrategia económica que se ha implementado y se está prolongando porque está funcionando, porque quieren que el motor siga funcionando. Y también ayuda con la psicología del miedo. Sí, es súper importante que en los primeros meses acá de la crisis yo veía con simpatía de que las personas en el mercado iban a comprar, o sea, hacían circular el dinero aquí hacían que el flujo económico se mantuviera siempre. O sea, no había no había egoísmo, digamos, en guardar las cosas, sino que se abría el mercado tomando las precauciones que corresponde y la gente iba a comprar y se gastaba su dinero acá. O sea, se siguió dando la sensación de que el mercado funcionaba y no como ocurrió, no sé, en Ecuador, en Chile, en parte de Chile, en algún momento, que las cosas se congelaron, se cerró todo y la gente decía, ¿dónde voy a ir a comprar?
Entonces, acá nunca se percibió esa sensación de que todo estuvo cerrado, sino que todo fluyó de una manera distinta, un poco más lenta, pero nunca se detuvo. Y fíjate que entonces, de alguna manera, disculpa Elizabeth, de alguna manera responden a una pregunta que nos hace Jorge Ollarse. Me dice, ¿cómo se aprecia el respeto a las directrices de la autoridad por parte de las personas, los empresarios, los estudiantes, en Austria, por ejemplo? Ay, ¿Cómo se respeta se respeta mucho, sí. claro. Sobre todo al inicio, aquí fue impresionante y yo también me quedé impresionada. Tenemos un primer ministro muy joven que uno mira la edad y dice, uff, vamos a ver qué nos va a dar, ¿no? Pero creo que no es nada más él, es el equipo que en una coalición, y eso no, para mí no es un tema político, para mí es más bien la gestión de una crisis por parte del gobierno. Ellos siempre salieron unidos y con lineamientos firmes y nadie cuestionó, sobre todo al inicio, los primeros 3 meses, nadie cuestionó nada. ¿Por qué? Porque nos mantuvieron seguros. Nunca aquí se sintió un miedo. Nosotros hablamos con muchas personas de muchos otros países, sobre todo Estados Unidos, Latinoamérica, y la gente tiene miedo. Aquí nunca se percibió. La gente dice, no, pues aquí estamos, vamos a ver qué pasa. Hoy día, claro, empiezan otras presiones, ¿no? Por ejemplo, el sector de cultura, el sector cultural se quejan y dicen, no nos dieron suficiente apoyo. Entonces empiezan ciertos grupos de interés a manifestarse. Hay otros que ahora apenas están empezando a decir, pero ¿por qué quieren que use mascarilla? ¿No? Pero es muy baja la resistencia. Sí. En Alemania hay movimientos, y ustedes lo han visto en las noticias, empiezan las protestas de que no quieren usar mascarilla, que, bueno, están empezando, es porque por el tiempo, yo creo, porque han pasado ya muchos meses y la gente ya quiere manifestar su frustración de alguna forma. Sin embargo, sí se está respetando lo que le está el gobierno. Sí, y adicionalmente uno puede destacar que aquí en Europa, a pesar de todas las diferencias que pueden haber entre los países, siempre para la pandemia siempre se ha actuado como bloque. Las decisiones se toman como bloque de países y como bloques de tendencias políticas también. O sea, aquí todos se ponen de acuerdo, no hay miramientos especiales y egoístas políticos, digamos, sino que todos se centran en el objetivo común para resolver el problema que es común. Sí, buenísimo. Oye, me comentan aquí, ¿cierto? Dice, la frase que mencionaron, comillas, me cuido a mí, te cuido a ti. Sí. Apela al sentido común. Y yo diría a la cultura también, ¿eh? Apela a que seamos una sociedad más integrada. Es importante generar políticas de integración. ¿Cómo podemos promover esto con las normas ISO? No tengo aquí el autor de la pregunta, pero... Es que es buena la pregunta, porque nosotros no nos preguntamos las normas ISO en ese sentido. Hoy día lo que se está hablando en los comités internacionales, y es un tema que estamos revisando hoy día en la ISO, es la cultura de calidad en las organizaciones. Quizás por ahí a lo mejor va la respuesta. ¿Sí? Que fomentar una cultura de calidad en la organización implica una serie de buenas prácticas que promueven la optimización de los procesos, la satisfacción del cliente, la mejora del desempeño continuo, la agilidad, la anticipación, la gestión de riesgo, la responsabilidad, de la responsabilidad social también de las organizaciones, o sea, y eso tiene que permear a todo nivel, o sea, y principalmente a los organismos del gobierno, aquellos que hacen las leyes. O sea, tomar una sumatoria de buenas prácticas que aparecen en las normas, que aparecen como requisitos o como aparecen como directrices en las normas, y colocarlas a funcionar en los organismos donde se toman las decisiones, en el Parlamento, en el gobierno, etc. En todo ese grupo de interés. Y bueno, Es que efectivamente, ¿no?
esos aspectos aquí, por lo menos en Austria y en Holanda, que yo conozco también, está instalado como parte del funcionamiento normal del país. O sea, nosotros no tenemos que convencer a alguien que se tiene que certificar en alguna norma específica para demostrar que es bueno o que hace bien las cosas, sino que eso ya está instalado culturalmente, digamos. Hay una cosa genética, digamos, que funciona dentro de la sociedad de estos países. Y Sí. otro concepto que se está manejando a nivel, bueno, de muchos países ya, que no está todavía en la ISO, pero estamos tratando de empujarlo, que es el empresario consciente y el empleado consciente. O sea, en las normas ISO, en el punto 7.3 de todas las normas de sistemas de gestión, se habla de conciencia, pero en otro sentido, que tiene que estar consciente de la política, etc. Pero la conciencia va mucho más allá. Es una conciencia sobre la comunidad y el bienestar de la comunidad. Si yo como empleado estoy bien y hago bien las cosas, todos se benefician. Y el empresario, si hace bien las cosas, todos se benefician. Entonces, es toda una cadena. Y o sea, ese es un tema que yo espero que algún día lo veamos incluido en las normas ISO también. Sí, es un gran tema. Bueno, esta consulta la hacía José Sepúlveda, a quien aprovechamos de saludar. Él pertenece al un grupo grande de empresas, Jofre. Yo creo que apunta hacia ese lado. Y la verdad que en resumen, ya para ir cerrando, no tenemos más preguntas porque creo que ha sido una amena conversación, muy bien hilvanada, yo los quiero felicitar, pero para ir cerrando, el valor está siempre en las personas, en cómo somos, en cómo nos estimamos unos a otros, en cómo nos protegemos. Esa frase muy sencilla, ¿no? Me cuido y te cuido, en el fondo, de alguna forma quizás decirle al revés, yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? Entre todos nos cuidamos en el fondo. Pero creo que es importante ir al punto, no sé si llamarlo como filosófico del tema, ¿no? No tiene que ver con los fierros y no tiene que ver con las normas, tiene que ver en cómo somos y qué más podemos hacer por este mundo que hoy día paró. Me gustó el tema de Mafalda, alguna vez lo leí cuando era muy niño, esa para en el mundo que me quiero bajar, decía Mafalda, y hoy día paró el mundo efectivamente y nos hizo pensar muchas cosas. Así que bueno, aquí me queda la última. Mira, la verdad que estamos sobre el tiempo, no sé si tienen un minutito para la última. Está bien, está bien, está bien. Dice, ¿ha sido factible el teletrabajo para los trabajadores de las empresas en Austria? Esto lo hace Jorge también, Jorge Oyerse. ¿Allá se ha hecho trabajo de buena manera o hay una sensación de algo molesto, de algo que tiene que es provisorio? Tú algo dijiste al principio, Jorge, ¿no es cierto? Que muchas de estas cosas llegaron para quedarse, pero ¿cuál es la apreciación general Bueno, la apreciación en es Europa? que aquí un alto porcentaje de los profesionales trabajan con teletrabajo. O sea, ese concepto ya está instalado hace mucho tiempo. Desde antes. De años. O sea, no se conocía o estaba por ahí guardado, porque quizás no se hablaba, no se hacía propaganda de esto, pero acá el tema del teletrabajo es algo natural, existe hace mucho tiempo. Y los que fueron obligados ahora les encanta. Claro. La mayoría Claro. ya no quiere regresar a sus oficinas. Algunos sí, claro, porque no todos tenemos las mismas circunstancias, ¿no? Pero en general sí, les encanta a todos y la gente está pidiendo que por favor podemos seguir así. Sí, de hecho es muy extraño cuando uno visita un banco acá, uno ve 2 personas, o sea, una institución. Ya no hay fila, ya no hay fila en los bancos. Es imposible imaginar eso en Chile, en el Banco de Chile o en Falabella o en cualquiera, donde hay, no sé, 15 trabajadores. Acá no, aquí hay 2 y otro que atiende por teléfono y uno está en otra parte, está en una casa, no sé, en otra oficina, en otro lugar, está en su habitación quizá, y así funciona esto. Entonces, esto ya existe ya hace mucho tiempo acá, funciona muy bien. Me dice Jorge ahí que él hace la pregunta porque él, por lo que he escuchado, en Japón ha sido un tema dramático del teletrabajo. Por eso
es bueno escuchar esas otras opiniones. Sí, pues Jorge conoce muy bien Japón. ¿Ah? Y yo me recuerdo Yo sé que sí, con me mucha consta. alegría, recuerdo que cuando él hizo su librito de acerca de su historia, su vivencia y la cultura japonesa, él me pidió que le hiciera algo del prólogo ahí, y yo con mucha alegría, cariño, afecto, lo hice. Claro, las culturas son distintas, las Y culturas las sí, las circunstancias también, circunstancias, ¿no? sí. Hay que recordar cuando una familia vive en un espacio pequeño, con niños chicos, que quizás es un poco más difícil. Ahora, Más otra difícil. cosa que se me ocurre aquí, que también he visto en varias partes, las empresas prestan ahora las oficinas a sus empleados para reuniones. Cuando las circunstancias en la casa no les permiten un entorno tranquilo, profesional, ellos pueden irse a la oficina donde no hay nadie y arreglaron hasta las áreas con la cámara web y todo para que la gente llegue ahí y haga sus reuniones de trabajo. Sí, Uh-huh. sí, sí. Bueno, oye, en honor al tiempo, agradecerle estar comunicados desde Austria, desearle que les vaya muy bien por allá, que hagan su desarrollo profesional igual como lo tuvieron en Miami. Agradecerle a todos ustedes también que nos escuchan hoy día. Hemos tenido, más que una conferencia, una muy grata entrevista a dos personas que están conociendo el mundo y nos están dando una mirada desde otra parte. Quiero agradecerte, Elizabeth y Jorge, y sé que ya contamos con dos buenos amigos en esas latitudes también, casi corresponsales de ACIMED, para lo que podamos seguir diciendo Yo desde había allá. pensado eso, ¿eh? Había pensado eso, Marcelo, y disculpa que te interrumpa. Mira, mientras No, corría, tú sabes que yo hago triatlón, entonces yo andaba corriendo ahora en la mañana. Entonces, mientras corría se me ocurren cosas. Entonces, que nos consideren, ya que tenemos empresarios ahí, que nos consideren como la contraparte europea y norteamericana para posibles proyectos que quieran realizar, intercambios tecnológicos, visitas empresariales y todos esos tipos de proyectos y de fórmulas que a través de la Corfo y otras organizaciones promueven para desarrollar la industria en el país. Considérenos, nosotros estamos aquí asentados también en Estados Unidos y yo creo que podemos ser un buen aporte para suplir las necesidades que ellos tienen allá, pues lo hacemos con mucho afecto. Reitero mi agradecimiento y como les digo, un abrazo a la distancia, gracias a todos por habernos escuchado y volvamos a lo nuestro, que hay que seguir peleando, ahora tenemos algunos conceptos que manejar, así que estamos listos ya entonces para aplicar algunas de estas cosas que hemos hoy día escuchado. Recordarles nuestras próximas conferencias que van a estar en el programa en la web. A todos, Jorge, Elizabeth y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas Un gracias. placer. Chao, chao, chao. Hasta luego. Gracias.